Lo de Barbote, de vuelta al día de hoy un pase en largo de Mansur, que se desvía en Barbote, la trayectoria se termina en la salida de Temo Tarí, que rápidamente por derecha va buscando ahora con Zárate. Está escapando el chico, pero muy hábil jugador y es rápido también. Zárate lanza el centro, primer palo y cierre defensivo de Saracho. Hay lateral por derecha en el ataque que corresponde a Temo Tarí. Entró muy bien Zapata por el sector derecho en el conjunto de Temo Tarí. Ganó varios duelos, imprimió velocidad, metió algunos que otros pases y centros interesantes. Con la número 40, Dumban Zárate en Temo Tarí. Se va a renovar la acción ahora, saque lateral por derecha, todo lo hace más lento Tembe y está con uno más en cancha Blas. Sí, aparentemente ya le deja conforme el empate. Epa. Quería Zárate escapar con un taco zona derecha en el ataque del conjunto rojo y verde. Ahora la última buscando a Pereira, que iba en la disputa, pero creo que Pereira cuando ingresó también le hubiesen dejado nomás, creo, al queso como venía jugando Blas, ¿no? Sí, puede que sí, Piqui, pero son de características totalmente diferentes. Ahora hay falta, tiro libre defensivo, se jugó rápidamente en corte, no estaba atento más, pero se pone en conexión rápidamente. Después lo buscaba Barbote. Y ahora Maíz también con los reclamos sobre Barbote. Y ya se quita nomás la canillera también al CIE, Barbote la última. Manda toda la artillería el aborigen al área de Temo Tarí. Ahora tiro libre de el arquero Pérez que lanza el envío buscando el área de Temo Tarí. En esta última ya lo hubo, que está quedando del partido. Es cargar el popular, es cargar el envío en largo. Canteros con los puños. Último tramo ya que le queda el partido. Ahí va Grosselli que gana por la zona izquierda. Frontera del campo de juego buscando ahora a Rodrigo Rojas, pase filtrado buscando a Charpentier. La marca de Cie Benítez, que está muy seguro. Hay que hacer la elección de la figura del partido. Blazo todavía queda tiempo. Ahí va Fernández que eleva el envío buscando ahí a Barbote. Buen control de Cie, Barbote zona derecha. Está encarando como número 10. Barbote y el centro, segundo palo, cabezazo. ¿Qué pasó, Blas? Me quedé con el canto de la gente de Guaraní. Porque ya veníamos diciendo que no se merecía Guaraní perder este partido. Porque con 10 hombres siempre fue el que más propuso. Hablaba de lo de Barbote. No, terrible. Indescriptible realmente. Terrible. Se me sigue quedando la piel de pollo blanco. Sí. Y si realmente hay un Dios al que le llaman el Barba, bendijo a Barbote en esta. Porque mete un enganche Barbote, mete un centro en el punto del penal. Tremendo cabezazo de Dieguito Fernández. Impresionante. Que decía, Guaraní no merecía perder este partido. Fue el que más... Tremenda definición. Qué tremendo lo de Barbote. El final del partido. Lo celebra la gente, se abraza. Qué lindo que es este deporte, Blas. Tremendo. No te puedo explicar la emoción que hoy te genera. Y hasta puede llegar realmente a emocionarse con lo que es el fútbol.
situación. Y no sé si no me equivoco, creo que es la familia justamente Sí, Barbote sí, sí. que está frente a nosotros aquí. Es la